Imagina que vives toda tu vida en una casa sin ventanas y sin luz. Te acostumbras a la penumbra, a las sombras, a solo moverte por donde te dicen que es seguro. Un día, alguien te dice, ¿sabías que existen las ventanas? Te permiten ver el mundo que hay afuera. Justo eso es lo que nos explica Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido. Lo que te parecía normal, la pobreza, la obediencia, la desigualdad, el castigo, el autoritarismo, la educación aburrida o vertical, no es natural ni inevitable. Todo eso es una construcción social, fue creado, impuesto, aprendido y por lo tanto se puede cuestionar, desmontar y reconstruir. Y más importante aún, que podemos transformarla. Aquí está lo más poderoso. No se trata solo de ver que hay ventanas, se trata de atreverse a abrirlas, a salir, a transformar tu casa, tu mundo, tu historia, porque seguramente no te quieres conformar con pues así es la vida. Freire no quiere solo que comprendas tu opresión, quiere que tú, junto con otros, la transformes activamente a través del pensamiento crítico, el diálogo y la acción. Este libro, publicado por primera vez en 1970, no es solo un texto sobre educación, es un manifiesto político, ético y profundamente humano. Freire parte de una pregunta clave. ¿Cómo pueden los oprimidos liberarse a sí mismos y transformar la realidad que los oprime? Y su respuesta es radical. Educación, pero una educación diferente, una que no imponga, sino que despierte. Freire dice que la educación tradicional, la que él llama educación bancaria, trata a las personas como si fueran alcancías vacías. El maestro deposita conocimiento y el alumno lo recibe pasivamente. Pero los seres humanos no somos objetos, no estamos aquí para repetir lo que nos dicen, sino para comprender el mundo y para transformarlo. Y justo por eso la llama educación bancaria, porque el maestro deposita conocimientos en el estudiante como si éste fuera una alcancía, una cuenta bancaria vacía, y el estudiante solo tiene que guardar, memorizar y devolver esa información sin cuestionarla ni transformarla. Freire lo explica así. En lugar de comunicarse, el educador hace depósitos que los educandos reciben, memorizan y repiten. Es la educación bancaria, en la que el educador es el que educa y los educandos los que son educados. ¿Cuál es el problema con este modelo? Que deshumaniza, trata a las personas como objetos vacíos, no como sujetos pensantes. Reproduce la opresión, enseña a obedecer, no a cuestionar. Frena la creatividad y la transformación. Solo se busca repetir, no construir algo nuevo. Consolida el poder del maestro, que muchas veces actúa como opresor sin darse cuenta. ¿Cuál es la alternativa para Freire? La educación dialógica o liberadora, donde el maestro y el estudiante aprenden juntos, se parte de la experiencia real del alumno, se dialoga, se reflexiona, se cuestiona, se busca transformar el mundo, no solo describirlo. Freire insiste en que el conocimiento se construye, no se impone. La educación debe ser un acto de amor, de respeto mutuo y de liberación. ¿A qué se refiere Freire con oprimido? Cuando Paulo Freire habla del oprimido, no se refiere solo a personas pobres o marginadas económicamente, aunque ese es uno de los contextos más visibles. Se refiere a cualquier persona o grupo que vive bajo un sistema que les niega su humanidad, su voz, su capacidad de decidir y transformar su realidad. Un oprimido puede ser un campesino a quien nunca se le permitió ir a la escuela,
una mujer que ha crecido creyendo que debe obedecer siempre, un estudiante al que solo se le enseña a repetir en vez de pensar, un trabajador que no puede opinar en las decisiones de su empresa, una comunidad silenciada por una élite que impone lo que se debe hacer. Freire no ve al oprimido como víctima pasiva, sino como un sujeto con potencial para despertar, organizarse, reflexionar y actuar para cambiar su situación. Y muy importante, también podemos ser oprimidos sin darnos cuenta. Si crecemos dentro de un sistema injusto que nos enseñó a no meternos en problemas, a hacer caso, a no cuestionar, es probable que llevemos esa opresión por dentro. Por eso, Pedagogía del Oprimido es una invitación a mirar más allá, a despertar y actuar. La educación bancaria es el nombre que Freire da a ese sistema educativo en el que el maestro habla y el estudiante escucha. El maestro sabe todo, el estudiante no sabe nada. El maestro piensa, el estudiante memoriza. Esta educación refuerza la opresión porque nos acostumbramos a obedecer, a aceptar y a no cuestionar. Pongamos un ejemplo real. Imagina una clase donde la maestra dice que la historia de México empieza con la llegada de los españoles y nadie puede cuestionarlo. Nadie puede decir, oye, ¿y qué pasó antes? Esa educación invisibiliza a los pueblos originarios, normaliza la colonización y perpetúa la visión del conquistador, porque invisibiliza a los pueblos originarios. Da la impresión de que no existía nada antes de 1492 o 1519, lo cual borra más de 10.000 años de historia, cultura, saberes, ciencia y civilización de los pueblos originarios como los mexicas, mayas, zapotecas, purépechas, otomís, entre muchos otros. No enseña a pensar, enseña a repetir. ¿Y qué pasa en el aula? Si nadie puede decir ¿y qué pasó antes?, se corta el pensamiento crítico. Si el maestro se enoja ante una pregunta, se castiga la curiosidad. Si el libro solo habla del descubrimiento y no de la resistencia indígena, se manipula la verdad. Y si el alumno solo repite lo que le dicen, aprende que obedecer es más importante que pensar. ¿Qué enseña esa clase realmente? Enseña que hay una sola versión de los hechos, enseña que cuestionar está mal, enseña que tu historia no importa si no está en el libro, enseña a repetir y no a reflexionar. En cambio, la educación liberada parte del diálogo. El educador y el educando aprenden juntos, se reconocen como sujetos, como personas capaces de pensar, de sentir, de construir sentido. La educación ya no es una transmisión de contenidos, sino una exploración conjunta del mundo. Freire propone que el conocimiento no se da desde arriba, sino desde la experiencia concreta. No se trata de adaptar al oprimido al mundo, sino de transformarlo junto con él. Uno de los conceptos centrales del libro es la concientización. Es una palabra poco común, pero poderosa. Significa el proceso por el cual una persona empieza a ver la realidad tal como es, en lugar de aceptarla como algo natural. Por ejemplo, si una mujer ha crecido en un entorno donde le dicen que calladita te ves más bonita, puede pensar que eso es normal, pero si un día empieza a leer, a dialogar con otras mujeres, a mirar su vida con otros ojos, puede decir, ¿y por qué tengo que callarme? Porque mi voz vale menos. Eso es concientización, pasar de vivir en automático a comprender las raíces de nuestra situación. Freire insiste en que nadie se libera solo, pero tampoco se libera a nadie. La liberación es un acto colectivo, consciente y compartido.
No se trata de que alguien venga a salvar a los oprimidos, sino de que los oprimidos se reconozcan como sujetos históricos y comiencen a actuar. Freire analiza la relación entre opresores y oprimidos y advierte algo inquietante. El oprimido muchas veces interioriza la lógica del opresor, es decir, reproducir la violencia, el desprecio, la deshumanización que ha recibido. Imagina a un niño que ha sido humillado por años en la escuela y cuando crece se convierte en maestro y humilla a sus alumnos, o un jefe que maltrata a sus empleados como lo maltrataron a él. Freire lo explica así: el oprimido, al no reconocerse como sujeto, tiende a imitar al opresor. Pero el cambio empieza cuando el oprimido rompe ese ciclo, cuando se mira a sí mismo con dignidad y se une a otros para transformar la realidad. La pedagogía del oprimido no busca venganza, sino humanización de todos, oprimidos y opresores. Es una propuesta profundamente ética. Y el oprimido, claro que puede convertirse en opresor. Es una de las ideas más potentes y dolorosas. Freire dice que cuando una persona ha vivido mucho tiempo bajo opresión, sin poder, sin voz, sin dignidad, puede interiorizar la lógica del opresor. Es decir, puede adoptar sus ideas, sus actitudes y modos de ejercer el poder. Entonces, cuando esa persona tiene la oportunidad de liberarse, muchas veces no busca construir un mundo nuevo, más justo y humano, sino simplemente cambiar de lugar. Ahora quiere ser quien manda. Freire lo dice así: los oprimidos, al internalizar la imagen del opresor y al adoptar sus pautas, se convierten en sus replicadores. En lugar de luchar por su liberación, sueñan con convertirse en opresores. ¿Por qué pasa esto? Porque nunca aprendió otra forma de relacionarse con el poder. Solo conocieron el mando, la imposición, el castigo, la obediencia. Entonces, cuando tienen poder, lo usan del mismo modo. Y porque confunden liberación con revancha. En lugar de justicia y equidad, buscan hacerle al otro lo que les hicieron. Y porque la opresión deja heridas profundas, humillación, miedo, resentimiento, y si no se trabaja eso de forma consciente, se reproduce, no se transforma. Freire insiste que sin diálogo no hay educación liberada. Es un diálogo donde nadie impone su verdad, donde todos se escuchan, se reconocen como iguales y construyen conocimientos juntos. Un ejemplo simple. Imagina un grupo de mujeres rurales que nunca aprendió a leer. Un educador llega, no para decirles, esto es una A, sino para preguntarles, ¿qué palabras son importantes para ustedes? ¿Qué quieren aprender a leer? Y a partir de sus experiencias se construye el aprendizaje. Las palabras no son ajenas, son suyas. Esa es la pedagogía del oprimido, una educación que parte de la vida, no del aula. Freire habla mucho de la praxis, que es la unión entre reflexión y acción. No basta con pensar, ni basta con actuar, hay que hacer ambas. La praxis es el corazón del cambio. Por ejemplo, puedes indignarte al ver niños trabajando en la calle, pero si solo sientes tristeza no pasa nada. Pero si te organizas con otros para exigir políticas públicas, abrir espacios de educación, hablar con las familias, entonces estás transformando la realidad. Eso es praxis, pensar el mundo para actuar sobre él. ¿Y esto para qué nos sirve hoy? Puede que pienses, todo esto suena muy bonito, pero ¿qué tiene que ver conmigo? La respuesta es todo. Vivimos en sociedades profundamente desiguales, donde muchas personas no tienen voz.
La pedagogía del oprimido es una invitación a dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas. Si eres maestra, puedes transformar tu aula en un espacio de diálogo real. Si eres mamá o papá, puedes criar desde la escucha, no desde la imposición. Si trabajas en una empresa, puedes cuestionar las jerarquías que deshumanizan. Si eres parte de una comunidad, puedes organizarte y proponer soluciones colectivas. Freire nos dice que la esperanza no es una ilusión, sino una actitud crítica. No es esperar a que algo pase, sino comprometerse activamente con el cambio. Leer Pedagogía del Oprimido no es solo leer un libro, es dejar que alguien te tome de la mano y te diga: tú puedes cambiar el mundo. No estás sola, no estás solo, lo haremos juntos. Es un texto que, más que dar respuestas, provoca preguntas. ¿Qué es la libertad? ¿Qué significa educar? ¿Cómo podemos romper los ciclos de opresión? ¿Cómo nos volvemos más humanos? Freire creía en el poder de las palabras, en el poder del encuentro, en el poder del amor. Su pedagogía no es fría ni técnica, es profundamente tierna y profundamente revolucionaria, porque como él mismo escribió, la pedagogía del oprimido implica un acto de amor, es por eso un acto de valor. Y ese amor valiente, ese amor que libera, sigue haciendo falta hoy más que nunca. Freire propone una transformación profunda de la educación y de la manera en que nos relacionamos como seres humanos. No se trata de una receta mágica, sino de un proceso. Estos son los elementos clave de su propuesta. Número 1. Concientización o conciencia crítica, que es despertar, ver, entender, nombrar. Es el primer paso para liberarte. Necesitas darte cuenta de que estás oprimido, entender cómo funciona esa opresión y de dónde viene. Eso implica pasar de aceptar la realidad como es que así son las cosas, a hacerte preguntas como ¿por qué mi voz no vale igual? ¿Quién gana con que yo no cuestione? ¿Qué parte de mí fue enseñada a obedecer sin pensar? Ejemplo, una mujer que empieza a cuestionar los roles de género que siempre le impusieron y que parecían que eran naturales, de pronto lo que parecía normal ahora duele, incomoda y da pie a actuar. Número 2. Educación dialógica y horizontal. Freire dice que la verdadera educación se basa en el diálogo, no en la imposición. O sea, no es que el maestro lo sabe todo y tú eres un recipiente vacío. No, ambos son sujetos capaces de pensar y construir conocimiento juntos, escuchar, compartir y construir. Ejemplo, en lugar de dar una clase donde el profe dicta y los alumnos copian, se parte de las experiencias reales de los estudiantes. Si trabaja en el campo, la lectura parte de palabras como tierra, agua, trabajo. Así, la alfabetización no es solo aprender letras, sino entender tu realidad y empoderarte. Número 3. Praxis. Reflexión más acción transformadora. No basta con entender el problema, hay que actuar sobre él, pero tampoco sirve actuar sin pensar. La praxis es esa combinación poderosa entre reflexionar críticamente sobre tu realidad y luego actuar para transformarla. Ejemplo, un grupo de jóvenes en un barrio marginado se reúne para hablar de por qué no hay espacios culturales en su comunidad. Investigan, dialogan, se organizan y exigen un centro comunitario. Hubo reflexión, más acción igual a cambio. Número 4. Recuperar la humanidad. La opresión deshumaniza, tanto al oprimido como al opresor. Liberarse es volver a ser plenamente humano, reconociendo tu dignidad, tu voz, tu poder
y también reconociendo al otro como sujeto, no como enemigo. La liberación no es venganza, no es cambiar de un lugar para oprimir al que te oprimía. Es construir relaciones nuevas donde nadie tenga que pisar a nadie para existir. Número 5. La liberación como proceso colectivo, no individual. Nadie se libera solo. La transformación es con nosotros. La pedagogía del oprimido no busca formar líderes carismáticos que salven a los demás, sino comunidades despiertas, organizadas, críticas y comprometidas. La liberación nace del diálogo entre iguales, no de que alguien más es sabio venga a enseñarte a vivir. En resumen, Freire propone despertar conciencia crítica, educar desde el diálogo, no desde el poder, reflexionar y actuar al mismo tiempo, recuperar nuestra humanidad y liberarnos juntos, no desde el aislamiento. Es una propuesta poderosa, esperanzadora y también un poco incómoda, porque nos llama a dejar de ser espectadores y empezar a tomar responsabilidad sobre el mundo que habitamos. ¿Qué acciones individuales puedes empezar a hacer? Estas son cosas que cada persona puede hacer en su vida cotidiana sin esperar a que el sistema cambie primero. Número 1. Cuestiona lo que siempre diste por hecho. Pregúntate, ¿por qué esto se hace así? ¿Quién se beneficia de que yo no lo cuestione? ¿Qué otras formas podrían haber de vivir, enseñar, criar, trabajar? Ejemplo, en lugar de repetir que los niños deben obedecer, pregúntate si eso es realmente educar o solo enseñar sumisión. Así empiezas a transformar la crianza o la docencia. Número 2. Escucha de verdad, con apertura y sin jerarquías. Freire insiste en que el diálogo no es yo te explico, sino yo te escucho y tú me transformas. Aprender a escuchar sin querer tener la razón es revolucionario. Ejemplo, si alguien vive una realidad distinta a la tuya, una mujer indígena, un joven trans, un adulto mayor pobre, escúchalo desde el respeto y la humildad. Número 3. Practica el pensamiento crítico en tu día a día. No creas todo lo que ves en redes, en la escuela o en la tele. Analiza, pregunta, contrasta. El pensamiento crítico es como un músculo que se entrena. Ejemplo, antes de compartir una noticia alarmante, investiga su fuente. En una conversación, pregúntate qué argumentos hay detrás de lo que dices o escuchas. Número 4. Cuida tu lenguaje. El modo en que hablas también puede liberar u oprimir. Hablar con respeto. Usar palabras que no deshumanicen. Reconocer el valor de los demás también es un acto político. Ejemplo, evita frases como es flojo porque no estudia y cámbialas por preguntas como ¿qué obstáculos habrá tenido para estudiar? Esa mirada cambia todo. Número 5. Conviértete en un educador en tu entorno aunque no seas maestro. Cada conversación puede ser una chispa. Hablar con tus hijos, con tus compañeros, con tus amigos, sembrar preguntas, compartir lecturas, reflexionar juntos. Ejemplo, invitar a alguien a leer un fragmento de Freire. Ver una película sobre desigualdad y comentarla, o simplemente hacer una pregunta profunda en la sobremesa. Ahora, ¿qué acciones colectivas puedes hacer? Aquí es donde el cambio se multiplica, porque como dice Freire, nadie se libera solo. Número 1. Crea espacios de diálogo horizontales. En tu escuela, trabajo, iglesia, familia, crea momentos para hablar, no solo de lo práctico, sino de lo profundo. ¿Cómo vivimos? ¿Qué injusticias vemos? ¿Qué podemos hacer?
Ejemplo, un grupo de maestras que se reúne a compartir experiencias, dudas, reflexiones y construyen juntas nuevas formas de enseñar. Número 2. Organízate con otros para transformar realidades concretas. No tienes que cambiar el mundo entero, pero sí puedes mejorar un rincón. Colectivos, barriales, redes de apoyo, círculos de lectura, foros, asambleas, etc. Ejemplo, un grupo de vecinos que arma un huerto comunitario o que exige mejoras en el transporte local o que crea espacios de educación popular para niños. Número 3. Diseña formas de educar que partan de la experiencia de las personas. Si das talleres, clases, asesorías o acompañamiento, empieza siempre desde la vida real de quienes te escuchan, no desde el contenido oficial. Ejemplo, en lugar de explicar derechos humanos con definiciones, pregunta primero, ¿alguna vez sentiste que algo fue injusto contigo? ¿Qué hiciste? A partir de ahí se construye el aprendizaje. Número 4. Cuestiona las estructuras de poder donde participas. No se trata de pelear por pelear, sino de observar quién toma las decisiones, quién tiene voz, qué jerarquías están invisibilizadas. Ejemplo, en una escuela puedes promover que los estudiantes tengan voz en las decisiones. En una organización puedes proponer mecanismos más horizontales. Número 5. Celebra los pequeños logros colectivos. Freire habla de la esperanza activa. A veces no se puede cambiar todo, pero cada paso cuenta. Una charla transformadora, una persona que empieza a leer, un niño que se siente escuchado. Ejemplo, documentar y compartir historias de cambio real, aunque sean pequeñas. Eso alimenta la esperanza de los demás. La clave está en vivir la vida con preguntas en la piel y con el corazón dispuesto a escuchar, cambiar y actuar. Como dice Freire, solo dialogando podremos transformar el mundo. Ahora te daré algunas frases icónicas de pedagogía del oprimido. Número 1. Nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. ¿Qué significa esto? Que la educación no es un acto vertical ni individualista. Aprendemos juntos todos desde nuestras experiencias y en diálogo con el mundo que habitamos. Número 2. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. ¿Qué significa esto? Que la transformación comienza por dentro. No es la escuela la que transforma, sino las personas conscientes que luego actúan para cambiar su entorno. Número 3. Los oprimidos, al internalizar la imagen del opresor, llegan a temer la libertad. ¿Qué significa esto? Que a veces las personas que han sido oprimidas por mucho tiempo se sienten más cómodas en la sumisión que en la posibilidad de decidir. Romper esa barrera interior es parte del proceso liberador. Número 4. Decir la palabra verdadera es transformar el mundo. ¿Qué significa esto? Que nombrar las cosas tal como son, la injusticia, el miedo, la esperanza, es un acto poderoso. El lenguaje no solo describe, también crea realidad y abre caminos. Número 5. Sería una contradicción que el educador creyese que podía imponer su visión del mundo a los educandos. ¿Qué significa esto? Que el respeto por la experiencia y la voz del otro es esencial. Educar no es adoctrinar, sino abrir espacios para que cada quien descubra su propia mirada. Número 6. El diálogo es el encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el mundo, lo nombran, es decir, lo transforman. ¿Qué significa esto? Que el diálogo no es solo hablar,
es construir juntos una mirada crítica del mundo y desde ahí transformarlo. Número 7. La libertad no se recibe, se conquista. ¿Qué significa esto? Que nadie puede darte libertad como un regalo. Se alcanza cuando tú tomas conciencia de ti mismo, del mundo, y decides actuar con otros para cambiarlo. Número 8. La violencia es iniciada por aquellos que oprimen, que explotan, que no conocen a los otros como personas. ¿Qué significa esto? Que cuando las personas oprimidas se rebelan, no están iniciando la violencia, están respondiendo a la que ya sufrían en silencio. Número 9. Si la educación por sí sola no transforma la sociedad, sin ella tampoco la sociedad cambia. ¿Qué significa esto? Que la educación no es mágica ni suficiente por sí misma, pero es impredecible para cualquier cambio duradero y consciente. Número 10. La pedagogía del oprimido implica un acto de amor. Es por eso un acto de valor. ¿Qué significa eso? Que educar desde el respeto, la escucha y el deseo de liberar no es débil ni ingenuo, es profundamente valiente. Amar al otro al punto de querer su libertad exige coraje. Quisiera dejarte un pequeño mensaje a ti, profesor. Si tú eres un profesor que se para frente al pizarrón, que dicta contenidos que alguien más escribió, que apunta palabras para que otros solo las copien, ¿para qué enseñas? ¿Para llenar cuadernos o para encender mentes? ¿Para mantener el orden o para provocar preguntas? ¿Para cumplir un programa o para tocar vidas? Si lo único que hacen tus estudiantes es repetir lo que tú dices, ¿dónde está tu voz? Si lo único que hacen tus estudiantes es repetir lo que tú dices, ¿dónde está su voz? ¿Dónde está su historia? ¿Dónde está su mundo? Si tú hablas todo el tiempo y ellos solo escuchan, ¿de verdad estás enseñando o solo estás hablando solo? Educar no es dictar, no es llenar hojas, no es cubrir temas. Educar es mirar al otro como un igual, como alguien que también tiene algo que enseñarte. Es abrir espacios para la duda, la emoción, el conflicto y la esperanza. Porque si lo que enseñas no toca vidas, no transforma la mirada y no despierta algo adentro, ¿para qué? Ahora, si dejamos atrás la educación bancaria, los maestros podrán convertirse en guías, facilitadores, provocadores de pensamiento y compañeros de aprendizaje. ¿Te gustaría practicar una educación liberada al estilo de Paulo Freire? Te dejo algunas ideas para que lo empieces a aplicar. Número 1. Empieza con la experiencia de los alumnos. Ejemplo, en lugar de iniciar una clase de matemáticas con fórmulas abstractas, pregunta, ¿dónde ven ustedes números en su vida diaria? Y ahí, desde construir el contenido, precios en el mercado, tiempo en videojuegos, medidas en recetas, etc. Número 2. Hacer preguntas que no tienen respuesta única. Ejemplo, en lugar de decir, la Revolución Francesa fue importante porque, mejor di, ¿qué creen que pasaría si hoy un grupo decidiera rebelarse contra el gobierno? ¿Serían héroes o criminales? Eso abre el pensamiento crítico, conecta con lo actual y permite múltiples perspectivas. Número 3. Crea espacios de diálogo y no solo de exposición. Ejemplo, después de leer un cuento, en lugar de pedir un resumen, pregunta, ¿con qué personaje te identificaste? ¿Has vivido algo parecido? Esto humanizará más el contenido y lo volverá significativo. Número 4. Proponer proyectos reales en lugar de tareas abstractas. Ejemplo, en lugar de hacer un reporte sobre la contaminación,
Invita a los alumnos a investigar un problema ambiental real de su comunidad y presenta una propuesta para solucionarlo. Puede incluir entrevistas, cartas a autoridades o campañas escolares. Número 5. Reconocer y usar el conocimiento de los estudiantes. Ejemplo: si estás en una comunidad rural, pregunta: ¿qué saben sobre el campo, los animales, las plantas? Y usar ese conocimiento como punto de partida para enseñar biología, ecología, economía. Número 6. Traer el mundo real al aula. Ejemplo: usar una noticia actual para trabajar lectura, redacción o análisis crítico. Ver una película o una canción y analizar sus mensajes sociales, sus símbolos, sus implicaciones. Número 7. Dar opciones y autonomía. Ejemplo: en un proyecto final permite que cada alumno elija cómo quiere expresarse. Ensayo, video, mural, canción, entrevista. La libertad de expresión también es parte de la liberación. Número 8. Reflexionar juntos sobre lo que están aprendiendo. Ejemplo: al terminar una unidad, pregunta: ¿qué aprendimos? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos queda pendiente? ¿Qué cambiarías de cómo lo dimos? Eso forma estudiantes críticos y responsables de su propio aprendizaje. Entonces, en resumen, un maestro freiriano puede, en lugar de dictar contenido, evaluar solo con exámenes, empezar desde el libro, exigir obediencia y ser figura de poder, puede mejor dialogar y construir saberes con el grupo, evaluar también con reflexión y participación, empezar desde la vida del estudiante, fomentar el pensamiento crítico y ser guía, compañero y provocador de ideas. Tal vez no podamos cambiar el mundo solos, pero sí podemos empezar por una conversación. Así que, porque nadie se libera solo, comparte esto con quien también quiera despertar y caminar hacia una educación que libere.